Vivimos rodeados de tecnología, celulares, cámaras, redes sociales y asistentes virtuales. Todo está conectado. Pero ¿qué pasa cuando algo que no entendemos bien también se conecta? Hoy vas a escuchar historias donde lo paranormal se manifestó a través de lo digital, apariciones en videollamadas, voces que salen de bocinas apagadas y mensajes que llegan desde el más allá. Lo que estás a punto de ver te hará pensar dos veces si dejas tu celular prendido en la noche. Comunidad, sean bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, a un episodio más de Relatos Oscuros. Sin más preámbulo, iniciemos. Yo no sé si tú crees en fantasmas, en presencias o en eso que le llaman energías que se quedan, pero lo que te voy a contar no me lo platicaron. No lo inventé, y tampoco es algo que le pasó al primo del amigo de un amigo. Esto me pasó a mí, y aunque me cueste trabajo entenderlo o explicarlo, es completamente real. Mi nombre es Eduardo, pero todos me dicen Lalo. Soy de Toluca, y crecí en una casa que ahora entiendo que nunca estuvo del todo vacía, ni siquiera cuando vivía yo solo. La casa está en una colonia viejita, de esas donde las banquetas están cuarteadas, los postes de luz ya ni alumbran bien, y en las noches todo suena más fuerte de lo normal. La compraron mis papás en los 80, y ahí viví toda mi infancia y adolescencia. Mi papá era maestro de secundaria, y mi mamá ama de casa, gente sencilla. Pero esta historia no trata de mi infancia. Todo comenzó años después, cuando la muerte de mi papá cambió la casa para siempre. Él falleció ahí mismo, en el comedor. Fue un infarto fulminante. Me acuerdo perfectamente. Estábamos los tres comiendo. Él estaba contándome algo de sus alumnos, como siempre lo hacía, y de repente se quedó callado. Empezó a agarrar su pecho con fuerza, y se fue de lado, así sin aviso, sin tiempo de nada. Nunca voy a olvidar esa imagen. Mi papá, el hombre más fuerte que conocía, el que parecía invencible, se fue de un momento a otro. Después de eso la casa nunca volvió a ser la misma. Mi mamá no se recuperó. Se fue apagando poco a poco, hasta que unos años después también falleció. En este caso ella sí fue por una enfermedad. Y entonces me tocó volver a esa casa. El primer suceso sin explicación ocurrió en la estufa. Era una noche fría. Regresé a la tienda con unas cervezas y noté que la estufa estaba encendida. No me espanté. Pensé que a lo mejor la había dejado prendida sin darme cuenta. Pero al día siguiente volvió a pasar. Y luego otra vez. La tercera noche ya empecé a sentir miedo. Llamé al técnico y me dijo que no tenía nada, que todo estaba funcionando bien. Pero yo sabía que no era normal. Hasta que una noche, mientras dormía, escuché una voz. Lalo. Suave pero firme. Y te juro por mi madre que era la voz de mi papá. Me senté de golpe. Pensé que lo había soñado, pero segundos después escuché de nuevo. Lalo, ya es tarde. Esta vez lo escuché más claro, como si estuviera en el pasillo. Me levanté, abrí la puerta y no había nadie. Pero el aire olía a su loción, una que usó toda la vida, una marca que ya inclusive ni venden. Me paralicé, y esa noche me fue a dormir con la luz prendida. A partir de ahí todo se salió de control. Una noche estaba viendo la tele en la sala, y de reojo vi a alguien sentado en el comedor. Cuando volteé bien, vi que era la silueta de un hombre. No se movía, estaba sentada en la mesa, y justo en la silla donde se sentaba mi papá, en la que falleció. Me quedé helado. La figura no hizo nada, pero te juro que sentí su mirada. Cerré los ojos un segundo y cuando los abrí, ya no había nadie. Pero la silla estaba un poco movida, como si alguien se hubiera levantado de allí. Después de eso empezaron los ruidos, golpes en las paredes, pasos en el pasillo. Pero lo más aterrador fue escuchar su bastón. En sus últimos años, mi papá usaba un bastón por una lesión que había tenido en la pierna, y yo escuchaba ese sonido todas las madrugadas en el piso de madera, cuando él se levantaba al baño. A veces en el pasillo también. Pero una noche, el bastón golpeó mi puerta. Ahí ya no pude más. Estaba seguro de que algo o alguien seguía ahí, pero luego vinieron los sueños. No eran sueños normales.
Era como si me hablara directo, como si en ese espacio en el que estás entre dormido y despierto, él lo utilizara para comunicarse conmigo. Me decía cosas como: no me dejes solo, aquí es donde debo estar, no confíes en ellos. Esta última me dejó frío. ¿Quiénes eran ellos? Y justo en esa semana había invitado a unos amigos a ver el partido. Uno de ellos salió del baño pálido y me dijo: oye, tu casa está embrujada, porque sentí que alguien me miraba en el baño. Otro juró que la puerta del closet se abrió sola. Y una amiga, que tiene fama de tener el tercer ojo abierto o ser más sensible a estos temas, me dijo en voz baja: aquí hay algo, alguien, y no le gusta que haya más personas. Fue entonces como cualquier persona decidí grabar. Puse mi celular en el comedor una noche mientras dormía, y lo que se grabó me persigue hasta hoy. A las 3:17 de la mañana, se escucha claramente el bastón golpeando el piso. Luego una voz: ¿por qué me dejaste solo? Y después un golpe fuerte, como si alguien azotara la mesa. Esa voz era suya. Ahí fue cuando busqué ayuda. Como es común aquí, me recomendaron una señora que hace limpias. La llevé a la casa y desde que entró se puso seria. Me dijo: él no se ha ido. Siente que debes seguir cuidando la casa, que aún tiene que protegerte. Le conté lo del bastón, las voces, los sueños, y me dijo algo que me hizo un nudo en la garganta. Él está aquí porque te quiere, pero su energía está confundida. Cree que aún debe protegerte, incluso de ti mismo. Me sugirió hacer una limpia y despedirme de él, como si aún estuviera ahí, y así lo hice. Esa misma noche encendí una vela en el comedor. Puse una foto suya y le hablé. Le dije que yo estaba bien, que lo extrañaba, que lo quería muchísimo, pero que ya no tenía que protegerme, que podía descansar. Durante varias noches ya no pasó nada, hasta que una noche juraría haber escuchado su voz por última vez. Te quiero, hijo. Desde entonces la casa se siente diferente. Ya no hay pasos, ya no suena el bastón, ya no lo sueño, pero a veces cuando hay viento y el aire entra por la ventana, puedo jurar que aún huelo su loción. Y en esos momentos, sé que de alguna manera mi papá nunca se fue. Buenas noches. No sé si alguna vez te ha pasado que algo que debería ser completamente normal, cotidiano, se convierte en una de las cosas más aterradoras en tu vida. Algo como recibir un mensaje de WhatsApp. Suena tonto, ¿no? Pero cuando ese mensaje viene de alguien que ya está muerto, todo cambia. Esto me pasó a mí, y si me estás escuchando, te pido que lo tomes con seriedad, porque todavía no sé cómo explicar muchas cosas. No sé si fue algo paranormal, si mi cabeza ya no está funcionando bien, o si hay algo allá afuera que no entendemos, pero es real. Me llamo Daniel, y esta historia empieza con la muerte de mi mejor amiga, Claudia. Claudia y yo éramos inseparables. Nos conocimos en la universidad, y desde entonces no pasó un solo día en el que no habláramos, aunque fuera para mandarnos un meme. Era ese tipo de amistad que no necesita explicarse. Teníamos bromas propias, nos contábamos todo, y hablábamos por WhatsApp casi todo el día, literal desde que despertábamos hasta que dormíamos. Ella murió en un accidente. Venía de regreso a su casa de Cuernavaca, en un Uber, de noche. El chofer se quedó dormido al volante, y se estrellaron contra un muro de contención. Claudia murió al instante, pero el chofer sobrevivió. Me enteré por su hermana, llorando. Me dijo: Claudia está muerta. Y yo, como no supe cómo reaccionar, me quedé congelado. Me senté en mi cama. Abrí WhatsApp y ahí estaba, su última nota de voz. Un audio que me había mandado esa misma tarde, riéndose por una tontería que le conté. Lo escuché como 10 veces. Su risa se me quedó clavada en el pecho. Esa fue la última vez que supe de ella, o eso era lo que creía, porque días después me llegó un mensaje. Ya llegué hasta casa. Lo primero que pensé claramente fue que alguien más estaba usando su celular. Quizás su hermana, quizás su mamá, pero me pareció extraño. Así que le pregunté: ¿quién eres? Y me dejó en visto. Así sin más, me quedé viendo su foto de perfil, y algo me congeló en la espalda.
Era su número, el mismo de siempre. No había forma de que alguien más lo tuviera. Después pensé que era una broma demasiado pesada después del suceso, o un error de sistema. Pero al día siguiente, a las 3:14 de la madrugada, me llegó otro mensaje. Hace frío aquí. Ahí sí me dio miedo, porque nadie estaba escribiendo desde ese número, ¿verdad? Es decir, Claudia había muerto. Su celular, según me dijo su hermana, se había destrozado en el choque. De hecho, lo enterraron con ella. Así lo pidió su mamá, que fuera con sus cosas. Entonces, ¿por qué me estaban llegando estos mensajes? Intenté ignorarlo. Me dije a mí mismo, estás triste, estás sugestionado. Estás sugestionado. Pero los mensajes seguían, cada madrugada, más extraños, más directos. No me dejes sola. ¿Te acuerdas del parque? Estoy atrapada. Y luego empezaron las llamadas. A las 3:33 en punto me entraba una llamada. El nombre en la pantalla era el suyo, Claudia. Sonaba 3 veces y se cortaba. Una, otra vez, cada noche. Hasta que contesté. Y te juro que nunca había sentido un frío tan helado por dentro. No escuché palabras claras. Era como un eco lejano, como si hablara desde debajo del agua, con interferencia. Pero algo sí entendí. Dijo, no debí subir. No debí subir. Y se cortó. Me quedé temblando, con el celular en la mano. Y una semana después me llegó un audio. Duraba 18 segundos. Al principio era puro ruido, pero luego se escuchó una voz, entrecortada, como si estuviera llorando. No puedo salir. Lo guardé y lo escuché una y otra vez. Me senté en el piso de mi cuarto con el teléfono en la mano, sin saber qué hacer. Se lo mandé a un amigo que trabaja en audio, para ver si podía limpiarlo, analizarlo. Me dijo que lo había escuchado con audífonos, y se le puso la piel de gallina. Al final del audio había otra voz, una voz más baja, grave, que no era Claudia. Le subió el volumen, ecualización, filtros y varias cosas que yo no entiendo, pero se escuchaba otra voz, hablando en un idioma que no era de este mundo. Después de eso dejé de dormir bien, no por miedo, sino por ansiedad, porque cada noche sin falta llegaba un mensaje. A veces eran frases incompletas, a veces solo un hola, pero lo peor fue un mensaje que decía, estoy detrás de ti. Y justo en ese momento, mientras leía eso en mi cama, se fue la luz, de golpe. Mi cuarto se quedó completamente oscuro. Todo estaba en orden. No había apagón en la calle, fue solo en mi casa, en mi cuarto, solo esa noche. Fue ahí cuando decidí contarle a la hermana de Claudia, y cuando se lo dije se quedó callada. Me miró y me dijo, no estás loco. A mí también me llegó un mensaje. Me mostró su celular y sí, tenía uno que decía, hace frío aquí. El mismo que me había llegado a mí, a la misma hora. Y lo más extraño era que el número de Claudia seguía en línea, siempre en línea. Pero si su celular estaba enterrado con ella, y la tarjeta SIM se había quemado, entonces ¿cómo? Intentamos hacer todo, cambiar de número, cambiar de chip e incluso desinstalé WhatsApp, pero los mensajes seguían llegando. Y luego vino lo peor. Una noche me desperté sintiendo que alguien me observaba. No sé si conoces esa sensación, como si el aire se pusiera denso, como si algo se te parara en el pecho. Me senté, abrí los ojos y ahí estaba, Claudia, pero no era ella como la recordaba. Su rostro estaba pálido, con los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando por días. Su ropa estaba rota, manchada de sangre, y en su frente tenía un golpe muy fuerte. Me miró con una tristeza que no sé cómo describirte, y me dijo, dime que no fue mi culpa. Desapareció. Yo grité, encendí todas las luces, salí corriendo de la casa. Me quedé en el coche hasta que amaneció, y al día siguiente busqué ayuda. Me recomendaron a una medium. Fui con ella, le conté todo, le mostré los mensajes, el audio. Me escuchó todo bastante seria, y cuando terminó me dijo algo que nunca voy a olvidar. Ella no está en paz,
Está atrapada. No sabe que está muerta, o no lo acepta, y hay algo que no la quiere dejar ir. Está confundida, y se aferra a las personas que más quería. A ti. Le hicimos una ceremonia, prendimos velas, le hablé como si estuviera ahí. Le dije que la quería, que no era su culpa, que podía descansar en paz, y que no estaba sola. Y por un tiempo todo se detuvo. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una aparición. Hasta hace unos días. Eran las 3:33 de la madrugada. Mi celular vibró. Un solo mensaje. No me dejaron ir. Buenas noches. Nunca pensé que algo tan cotidiano como un asistente de voz pudiera convertirse en el origen de algo tan extraño. Digo, todos tenemos uno. Una Alexa, un Google Home, lo que sea. Esas cosas que uno compra por comodidad, por poner música, apagar las luces, preguntar el clima. Uno no se detiene a pensar en lo que realmente son. Dispositivos que te escuchan, siempre, e incluso cuando no se les pide. Yo vivo solo, y cuando me mudé a este departamento, tener una Alexa fue más una comodidad que una necesidad. Lo usaba sobre todo para controlar focos inteligentes y poner música cuando cocinaba. Todo funcionaba bien, sin fallas, sin comportamientos raros, al menos al principio. Lo primero que noté fue algo muy sutil que no le di tanta importancia. A veces, mientras estaba acostado en la madrugada, el anillo de voz de la Alexa se encendía por unos segundos y luego se apagaba. No decía nada, solo se iluminaba. Pensé que quizá captaba sonidos de la calle o algún audio que mi oído no registraba. No me asustó, de hecho ni siquiera me molestaba, hasta que empezó a pasar cada noche, siempre entre las 2 y 3 de la madrugada. Un día decidí preguntarle qué había escuchado. Supuestamente, Alexa puede mostrarte historial o comandos de grabaciones recientes, pero cuando entré a la aplicación para revisarlo, no había nada. Ni una sola entrada a esa hora. Todo el historial estaba vacío entre la medianoche y las 6 de la mañana, como si el dispositivo no hubiera estado activo en lo absoluto. Pero yo lo había visto. Yo lo vi encenderse. Pensé que sería una falla menor o una actualización automática, pero empecé a despertarme cada noche, justo minutos antes de que se encendiera. No porque hiciera ruido, sino por una sensación extraña, como si algo en el ambiente cambiara, como si el aire se pusiera más pesado de lo normal. Una madrugada decidí levantarme. Fui a la cocina a tomar agua y al pasar por la sala, Alexa se iluminó de nuevo. Esta vez no solo prendió la luz, sino que activó su volumen, como si se preparara para decir algo, pero no dijo nada. Solo se quedó encendida por varios segundos, en completo silencio, y luego se apagó. Revisé todo el sistema. Estaba incluso desconectada a internet. Ni siquiera estaba conectada a la red de la casa. Sin embargo, funcionó. Al día siguiente volví a conectarla, intentando encontrar alguna explicación racional. Tal vez algún tipo de wake word, mal interpretada. Pero cuando busqué en foros de usuarios, descubrí que otras personas también habían notado comportamientos extraños. Lo común era que Alexa se activaba sola en la madrugada, como si alguien hablara con ella. Al día siguiente dejé el celular grabando con la cámara apuntando a la sala. No esperaba grabar nada, la verdad. Solo quería ver si se encendía y si había algún sonido que pudiera explicar el comportamiento. Cuando revisé el video al día siguiente, no había nada fuera de lo común, hasta que llegó a las 2:53 de la madrugada. En ese momento, como de costumbre, el aro se encendió. No hubo comandos de voz, nadie hablaba, pero la luz parpadeó varias veces, y luego por un instante, pareció que una sombra cruzaba por el pasillo. Lo más inquietante fue el sonido, muy leve, apenas perceptible, como si alguien respiraba muy cerca del micrófono del celular. Lo reproduje varias veces, con audífonos, y sí, era una respiración, profunda, constante, como si alguien estuviera observando en silencio. Después de eso comencé a dormir con la puerta del cuarto cerrada. Me convencí de que debía haber una explicación lógica, pero una noche me despertó algo completamente distinto. Alexa estaba hablando, no gritando, ni con música, ni con comandos. Hablaba en voz baja, como si susurrara. No entendí las palabras. Me levanté y caminé hacia la sala,
y apenas salí del cuarto, se apagó. Obviamente revisé el historial. Vacío otra vez. Y entonces comencé a notar un patrón. Siempre era la misma hora. Siempre entre las 2:45 y las 3 de la mañana. No antes, sino después. Como si algo despertara en ese margen de tiempo. Una noche no pude dormir en lo absoluto. Me quedé acostado, esperando que sucediera. A las 2:50 de la mañana, la luz azul se encendió. No me moví, ni siquiera respiré profundo. Y entonces Alexa dijo algo. Esta vez sí lo entendí. Dijo: hay alguien más aquí. No sé si quiera describir el tipo de frío que se siente cuando escuchas eso, estando solo en tu casa, en la oscuridad, sabiendo que nadie más vive contigo. Fue un frío que no venía de afuera, sino de dentro. Me quedé congelado. No respondí, no hice nada. Solo me quedé ahí, mirando cómo la luz se apagaba lentamente. Esa misma noche decidí desconectarla y guardarla en un cajón. Pasaron unos días tranquilos. Pensé que todo había sido una mezcla de fatiga, imaginación y tal vez una falla del dispositivo. Pero la calma no duró. Una semana después, mientras estaba trabajando en la computadora, mi celular reprodujo un sonido por sí mismo. Era la misma voz de Alexa, pero ya no tenía la aplicación instalada. No tenía ninguna conexión entre mi celular y el aparato. La voz dijo: ¿dónde estás? No lo abrí. No revisé nada más. Solo apagué el celular y me salí de la casa. No he vuelto a conectar a Alexa. La tengo aún guardada, pero ni siquiera me atrevo a tocarla. A veces pienso en tirarla, pero algo me detiene. Como si al hacerlo reconociera que todo fue real. Como si al deshacerme de ella se abriera otra puerta. Porque desde hace algunos días, aunque la Alexa sigue guardada y desconectada, a veces despierto a las 2:53 sin razón alguna, con esa misma sensación de que no estoy solo. Y lo peor es que ahora en mi celular, a veces hay una notificación que dice: dispositivo escuchando, pero no tengo ninguno encendido. Buenas noches. Comunidad, así llegamos al final de este episodio. Espero que hayas disfrutado los relatos del día de hoy. E igual mencionarte que si aún no nos sigues en Spotify, actives la opción de seguir. Esto ayuda mucho a que el contenido siga creciendo. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo episodio de Relatos Oscuros. Buenas noches.